Noches a todos y a todas. Bienvenidos al satsang del domingo. Estamos muy felices de que estén aquí. Bueno, bueno, entonces hoy voy a hablarles de Karma Yoga. Me dijeron, cierto que hay personas que vienen por primera vez al satsang. Entonces, primero como pues, darle la bienvenida. Muy bueno que vengan a estos espacios. El satsang es como el encuentro de, pues dicen, de los sabios o también de las personas que están buscando la verdad. Entonces es un espacio donde nos fortalecemos en la práctica, porque practicar solo es un poquito más difícil. Entonces la energía de todos, como en el mismo objetivo, nos ayuda a aumentar pues como la eficacia también de la práctica y la fuerza para seguirla realizando. Entonces, bienvenidos. Bueno, les voy a hablar de Karma Yoga. Entonces, como hay personas nuevas, vamos a hablar de todo lo que muchas veces hemos hablado, pero es muy importante pues como retomar un poquito qué es Karma Yoga, ¿cierto? Entonces, lo primero es que tengo mis apuntes. Bueno, entonces lo primero es que yoga significa unión, la unión entre el ser individual y el ser superior. Entonces, los yogis nos dicen que somos Dios, somos luz, somos el Atman, somos la verdad, pero por nuestras impurezas pues no podemos ver esa verdad. Voy a hacer la analogía del lago, que me parece pues que es muy útil para entender eso. Entonces, es como si tuviéramos un lago, el lago es la mente, y en el fondo de ese lago está un tesoro, está el Atman, está lo que realmente somos. Pero ese lago está lleno de impurezas que no nos permiten ver ese tesoro, ver esa verdad. Y también en ese lago hay olas que no nos dejan ver esa verdad. Entonces esas impurezas que no nos dejan ver ese tesoro son, en sánscrito, mala, que son malas, o el egoísmo. Y las olas es vikshepa, que es la agitación mental. Entonces, lo primero que debemos hacer para poder ver ese tesoro es eliminar esa mugre, ese como pantano que no nos deja ver. Entonces, para eliminar esas impurezas de la mente y poder encontrar ese tesoro, hay 4 caminos. Y cada uno de los caminos nos ayudan a eliminar una en particular. Entonces, los 4 caminos del yoga son Karma Yoga, que es el servicio desinteresado. El segundo es Bhakti Yoga, que es el camino del corazón, del amor, de la devoción. El tercero es Raja Yoga, que es el control de la mente. Y el cuarto es el Jnana Yoga, que es el yoga de la sabiduría. Entonces, para quitar esas primeras impurezas, está el camino del Karma Yoga, que es en el que vamos a hablar hoy un poquito más. Y es como la base, ¿cierto? Si no trabajamos en Karma Yoga, si no hacemos servicio desinteresado, pues no se quita el pantano, entonces no se puede empezar a ver el tesoro. El segundo, que son las olas, es la agitación de la mente, está entonces para eso el Bhakti Yoga y el Raja Yoga. El Bhakti Yoga, pues unas de las prácticas del Bhakti Yoga son los kirtan, como los hicimos pues hoy, también los puja, o que son como rituales de adoración. Y también el Raja Yoga, que es el control de la mente. Realmente el del control de la mente, Raja Yoga, nos ayuda a aquietar las olas del lago. Y el Raja Yoga tiene varias prácticas, entre ellas una de las que más practicamos acá, que son las asanas, los pranayamas, pues lo que hacemos normalmente en la clase. Y el cuarto camino es el Jnana Yoga, que tiene que ver con las escrituras sagradas, con la sabiduría, y es más como el estudio de esas escrituras. Entonces vamos a hablar un poquito de Karma Yoga, que es el primero. Listo, entonces, bueno, primero como porque hablo de Karma Yoga. Primero porque en el último retiro que estuvimos de encontrar el Dharma, hay una pregunta, el Dharma es nuestra misión en la vida. Y hay una pregunta que es, ¿qué creo yo que le falta al mundo? ¿Qué es lo que yo creo que hace falta? Pues, entonces, una de las cosas que yo dije es conciencia de unidad.
y viendo entonces, pues porque siempre la pregunta es qué falta, pero la pregunta pues más yógica es entonces qué hacemos, si eso es lo que falta. Entonces, leyendo Karma Yoga, que es pues como la base y es lo que yo, pues el camino que estoy practicando más, vi que Karma Yoga permite tener conciencia de unidad. Entonces, pues también como por esa idea de que si siento que eso es lo que le falta al mundo, entonces qué bueno profundizar más en Karma Yoga y pues poderlo como compartir. Entonces, bueno, es importante saber también que esos 4 caminos, como en el yoga ortodoxo, pues antes se decía mucho que uno debía escoger un camino. Así pues, lo leí en Swami Shivananda, pero Swami Shivananda, que es el maestro de esta tradición, siempre ha hecho énfasis en un yoga de síntesis. ¿Qué significa eso? Que son 4 caminos, pero que debemos escoger uno de acuerdo a nuestra afinidad, con lo que nos sintamos más cómodos, pero practicar a la vez los otros. Porque antes se decía que primero que se trabajaba Karma Yoga, luego seguía el Bhakti y así como progresivamente, pero pues Swami Shivananda recomienda el yoga de síntesis y es lo que practicamos, y pues realmente cada vez pues vemos que tienen todo que ver uno con el otro, pues que sin uno no puede estar el otro. Entonces la invitación siempre es a escoger uno, el que más pues, nos atraiga, el que más nos sintamos cómodos, se nos haga hasta más fácil, y seguir practicando los otros. Entonces, bueno, vamos a hablar del servicio desinteresado, que es el Karma Yoga. Voy a leerles un poquito de Senda Divina, que es el libro de Swami Shivananda, un libro donde encontramos pues muchos temas. Y, a ver, los 4 caminos del yoga lo que hacen es que nos llevan a descubrir ese tesoro, ese Atman. Entonces, por cualquiera de esos 4 caminos, pues podemos descubrir quién verdaderamente somos, quitar todas esas impurezas y darnos cuenta de nuestra esencia. Entonces, la pregunta es ¿por qué el servicio desinteresado nos va a purificar? ¿Por qué servirle a las personas nos va a servir para limpiarnos? Entonces, la pregunta es como, ¿cuál es el objetivo de servir finalmente? Pues en teoría, como que, bueno, me dicen que eso me va a limpiar las impurezas y voy a encontrar mi esencia. Pero realmente, ¿por qué servir me purifica? Entonces, Swami Shivananda dice que el egoísmo, el odio, los celos y la idea de superioridad desaparece al servir. Que se desarrolla la humildad, el amor puro, la compasión, la tolerancia y la misericordia. Que el sentido de separación es aniquilado. Pues no sé, cada uno pues puede como pensar y recordar en cualquier momento que ha servido a alguien, que ha ayudado a alguien, dando pues como decidiendo hacerlo, como veo a alguien en dificultad y voy a hacerlo, o en la familia o en cualquier parte, ¿cómo se sienten? Pues la experiencia cada uno, pues la idea es que cada uno lo experimente, y normalmente uno se siente pues contento de poder sentir que ayuda a alguna persona, ¿cierto? El punto es que la idea es que sea desinteresado, ¿cierto? Entonces, bueno, les voy a acabar de leer primero esta parte, para que escuchemos como teóricamente todo lo que podemos desarrollar a partir del servicio. Entonces, cuando servimos, crece el amor, la pureza, y crece el amor y la pureza. Entonces dice que conseguirás el estado de bienaventuranza. El servicio desinteresado y el amor cósmico son Ganges y el Yamuna, que irrigan el campo del corazón humano y hacen posible la rica cosecha de la paz, la alegría, la prosperidad, la inmortalidad y el Atman. Bueno, entonces, teóricamente pues eso es lo que se experimenta, pero entonces vamos a ver algo un poquito más práctico para poderlo, pues sí, llevar a la práctica. Entonces, el punto es como la dificultad que se nos hace servir desinteresadamente. Swami Shivananda y Swami Venkatesananda, que es un discípulo de Swami, dice que finalmente siempre tenemos intereses cuando servimos. Es tanto que tenemos intereses que hasta el interés y el deseo de hacer algo por liberarme
es un interés. Entonces, por más que creamos que es sádvico, ser karma yogi y decir, no, lo hago es porque quiero encontrar el Atman, quiero saber quién soy, quiero encontrar a Dios y verlo cara a cara, finalmente ese también es un interés. Entonces, ni siquiera con esa intención sería realmente un karma yogi. Tranquilos. Entonces, pero no, espera, que él también dice que el intento es karma yoga también. Bueno, entonces, les voy a decir un poquito, les voy a leer un poco de este libro de lo que es karma yoga, porque no sé, en mi experiencia, como desde que practico yoga, he ido descubriendo muchas cosas del karma yoga y cada vez me gusta más y veo que es más profundo. Al principio pensé como que era bueno, como que servir y decir que ayudo y doy clases de niños y que doy clases gratis y que ayudo en lo que pueda. Entonces pensaba que pues con eso como que chuleado karma yoga. Y cada vez me doy cuenta que es un camino que podría uno simplemente quedarse ahí y realmente ahí es donde uno puede ver a Dios cara a cara, si ese es mi camino y ese es el que elijo hacer. Entonces no es como algo que se chulea, pues, y que cada vez se puede encontrar más profundidad en él. Entonces les voy a leer un poquito de cómo describe Swami Venkatesananda lo que es el karma yoga. La esencia fundamental del karma yoga es la experiencia de que no hay ser, en el sentido del ego, sujeto de la acción, sujeto del disfrute. La experiencia de la inexistencia del ser es coexistente con la experiencia de que solo existe Brahman. Entonces, como que el nivel máximo de karma yogi es realmente cuando uno se da cuenta de que todo lo que existe es Brahman. Entonces, de hecho, dice él que lo que se genera es como un desinterés, que desinterés no es indiferencia, sino que realmente para la persona que es karma yogi, todo es Dios, todo es Brahman. Entonces no tiene ningún movimiento en la mente, entonces realmente todo lo que hace lo hace con total tranquilidad, con total entrega, porque logra, no solo pues por palabras, sino por experiencia propia, darse cuenta de que todo lo que hace lo hace por Dios, para Dios, porque todo es Dios. Esa es la experiencia pues como tal. Entonces, como nosotros no estamos ahí, estamos muy lejitos, entonces resulta que hay unas características en la acción que nosotros realizamos. O sea, hay algo que nos impulsa realmente cuando actuamos, porque no vemos en este momento que cuando doy algo, cuando alimento a alguien, cuando ayudo a la abuelita, estoy con ella un ratico, no estoy viendo que estoy sirviendo a Dios. En mí se generan, en mi mente se están generando algunas características, que son raga, vaya y kroda. Entonces son atracción, temor y ira. Esas tres cosas son las por las cuales yo actúo. Entonces vamos a mirar un poquito de esas, porque a partir de saber que esas como que son las energías que me mueven a actuar, pues puedo empezarlas a observar y hacer algo con ellas. Espero no estarlos confundiendo. Entonces, decíamos que, que cuando estamos en la búsqueda, como en el camino, esas tres características son las que me impulsan a actuar. Entonces, la primera es raga. Raga significa atracción, deseo o apego. Pues así las alcanzo a comprender pues yo. Entonces, es cuando actúo porque algo me gusta, ¿cierto? Porque me atrae, porque me siento bien ahí, ¿cierto? Entonces, dice que raga no es meramente deseo o apego. Eso es como lo primero que uno podría como comprender, que es algo que me gusta y como me gusta pues me apego, me gusta esa comodidad de estar ahí o con esa persona, pero que el problema no es ese, sino que ahí dice, pues lo nombra aquí el Swami Venkatesananda, como color mental, que es el que genera el apego. Entonces, voy a leer este pedacito. Generalmente se tiene el sentimiento de que este objeto o esta persona es una fuente de placer. Entonces llegan aquí dos personas que nunca había visto
y nos pasa muchas veces que sin conocerlas hay una con la que yo siento mucha afinidad, como que qué bacano, y con otra como que más como que no tan fácil. De hecho, lo pienso, por ejemplo, en una clase, que uno, pues es que en todo momento estamos actuando con esa atracción o con lo contrario, pues que ya lo vamos a ver, que es croda, que es la aversión. Entonces, por ejemplo, en una clase de niños, siempre, normalmente, hay un niño que a uno le gusta, pues como que tan lindo, le llama a uno la atención, y hay otro que es como más difícil. Más difícil. Entonces, si uno no se observa, pues empieza a separar. De hecho, ese es el problema de estas características. Por eso es que no podemos ver el alma, porque lo que hace ese sentimiento de atracción o de aversión es volvernos a separar, es decirle al ego que existe y que somos separados. Entonces, les voy a hablar lo del color de la mente y voy a leer un ejemplo que dan de Swami Shivananda, porque nos engañamos mucho. Pues el ego dice no existe, el ego es el que nos hace creer que somos separados, entonces todo el tiempo él está tratando de hacernos volver a recordar que estamos separados con este tipo de cosas y nos engañamos. Entonces miren este ejemplo que cuenta Swami Venkatesananda, que al comienzo no había servicio de impresión en el ashram, entonces Swami Shivananda le permitió publicar sus libros a varias agencias privadas. Cuando adquirieron la imprenta se podía imprimir y publicarlos ahí mismo en el ashram, entonces varios libros fueron retirados de las editoriales. Se trató el caso de una de ellas y un discípulo mayor sugirió: ¿no sería mejor dejar el libro con el editor Swami? Él ha trabajado duro y ha ganado cierto dinero con ello, por supuesto, pero también ha hecho muchas impresiones, publicaciones y distribuciones. El discípulo estaba interviniendo pues porque no le quitaran la imprenta a esa persona. Entonces Swami permaneció en silencio durante unos minutos y luego repentinamente se dirigió hacia ese discípulo diciéndole: siempre que vas a la ciudad, paras en tu casa, ¿no es así? Entonces ahí dice Swami, la mente está coloreada, o sea, realmente la intención de él no era que al Señor no le siguieran dando los libros, su intención era poder seguir yendo donde el Señor y poder ir a su casa. Y así nos pasa demasiado, sino que nos engañamos mucho y creemos que estamos haciendo una muy buena acción y interviniendo por otros o hasta haciendo muchas cosas por otros, pero la mente el ego está ahí tratando de seguirnos separando. Entonces nos decimos mentiras a nosotros mismos, pues por más que él en el fondo sabía eso, pues de pronto, pero muchas veces hasta no nos damos cuenta cómo las decisiones, pues nos decimos a nosotros mismos, no, súper sádvica la decisión por todo el mundo para ayudar, pero en el fondo siempre hay una... Sí, hay un interés también, pues como particular. Entonces, esa es la acción pues de la mente de colorear. Para eso, entonces, pues para esa atracción, no sé, es que todo, me acuerdo mucho de su amigo Brahmananda. Esa es otra de las razones por las que hablé de Karma Yoga, porque siempre en el ashram de Bahamas, pues él habla demasiado de Karma Yoga, y yo siempre, pues 3 veces allá, y yo, sí, otra vez Karma Yoga, y no lo escuché, y es impresionante. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué siempre otra vez Karma Yoga? ¿Por qué hablan de ese tema? Y es porque es la base de todo, y porque si uno no alcanza de verdad a hacer las cosas desinteresadamente, es más difícil progresar en el resto, en la meditación y en las otras prácticas. Entonces, quería pues como siempre cuando pienso en un satsang, como que bueno tener una práctica que nos ayude a ir más allá de la teoría. Entonces pensé que una de las prácticas que nos pueden como ayudar a ir en contra de esa mente inferior y de esa comodidad, pues de querernos ubicar siempre en donde estamos más cómodos, de no sentir maluquerita, son precisamente las tapas. Tapas son restricciones, y yo creo que fue Swami, no me acuerdo, decía que, bueno, tapas es fuego, sí, es fuego. Entonces, ¿cómo se genera el fuego? Cuando hay fricción.
cuando dos palitos así hacen fricción, ahí se genera el fuego. Entonces, cuando hacemos fricción con nosotros mismos, cuando vamos en contra de nuestra mente inferior, cuando hacemos tapas, se genera fuego, se genera luz. Entonces, esa es la invitación, pues como con esto del apego, de hacer tapas, de hacer restricciones, de ir en contra de nuestra mente inferior. ¿Qué es eso? Pues es salirnos un poquito de nuestra zona de confort, del lugar donde estamos más cómodos y de ir un poquito más hacia ese lugar donde, o esas acciones donde se nos dificulta más, ¿cierto? Entonces la invitación con tapas es simplemente, pues tapas es la práctica espiritual, por ejemplo, es decidir levantarnos a las 5 de la mañana, bañarnos y meditar, ¿cierto? Es ir en contra de la mente que se quiere quedar durmiendo, por ejemplo. Pero cada uno, pues de acuerdo a su práctica y a su vida, pues elige qué es lo que se le dificulta. La idea simplemente es como ir educando pues a la mente de que el que manda es uno, no ella. Entonces ir haciendo pues como ese tipo de resoluciones para enfrentar pues un poquito la mente. Seguida que le expliquemos Croda, que es lo contrario, pues podemos ver cómo se pueden practicar simultáneamente. Bueno, entonces estamos hablando de esas características de la mente. La primera es esa, que es apego. La segunda es temor, que es vaya. Entonces, resulta que pues tenemos miedo, ¿cierto? Muchos miedos. Y dice Swami que el temor, pues que es más, ese miedo, ese vaya, es más allá que me dé miedo que me coja un carro, o que me muerda un perro, cualquier miedo de ese tipo, que realmente es un miedo psicológico y que es totalmente irracional. Los miedos que nosotros tenemos son absolutamente irracionales y que están basados solamente en la imagen del ego y en su juego. El ego es el que hace que nosotros sintamos miedo y cada vez más miedos. Entonces, dice él pues, ¿quieres que algo suceda? Temes que no suceda. ¿Quieres que algo no suceda? Temes que pueda suceder. Temes perder tu reputación, temes que tu placer pueda terminar. Temes a la vejez, temes a la muerte. Entonces, dice, bueno, el Swami Venkatesananda, que es quien escribe el libro, siempre, este libro es muy bonito, te lo recomiendo, es Shivananda Yoga, de Swami Venkatesananda, aquí lo tenemos. Se puede bajar en la página también. O lo pueden bajar de la página de internet. Entonces este Swami, que fue su discípulo, siempre cuenta cómo era Swami Shivananda en cada una de las cosas que él expresa como teóricas. Él podía ver exactamente cómo Swami Shivananda en su práctica, no tenía que decir nada teórico, sino que mostraba exactamente cómo era, pues, como en vivo y en directo, ¿sí? Entonces, pues ahí habla un poco de cómo Swami Shivananda no tenía miedo a nada, y pues una persona, dice él, que era en ese momento tan famosa, pues que todo el mundo, mejor dicho, le estornudaba y todo el mundo se daba cuenta, y que no le importaba, pues no tenía ningún miedo a perder la reputación, y que como que su principio realmente era la ética, o sea, lo que era ético para él lo iba a defender, o sea, como Gandhi, como los grandes seres. No importa qué digan, no importa qué pase, pero si él sabe que esa es la verdad y eso es lo que se debe hacer, pues lo hace, ¿cierto? Entonces dice, nada lo desviaba de lo que quería hacer, de lo que era correcto según las circunstancias. Gurudev no tenía miedo en absoluto, por ejemplo, al contagio. Él era médico y todos pues van con guantes, y él nunca tenía lepra y él siempre estaba tranquilo, pues hasta en una cosa así tan física y que a veces creemos que es como un poquito fuerte. Entonces lo que pasa en nosotros es que siempre tenemos muchas disculpas. Me acuerdo mucho en el retiro que hablábamos de servir, por ejemplo, en la calle, o dar una limosna, o dar comida, entonces siempre salían un poco de personas, no, pero es que, entonces así nuestra mente trabaja y nos llena pues como de disculpas que finalmente son miedos. Entonces la práctica, bueno, Swami Shivananda decía, si tienes temor a algo, hazlo ya, para que ese temor se vaya de una. O sea, la mejor forma es, tengo miedo, tírese, hágalo, que de esa forma pues lo enfrenta y se da cuenta que es un fantasma, ¿cierto? Y de esos miedos también el viernes que estuvo Jorge Iván Arango, pues sí, de todo eso de Jorge Iván fue súper bueno, porque pues me ayudó mucho a comprender que todas estas cosas
pues están instauradas desde nuestro nacimiento, desde nuestra vida pasada, y que lo que hacemos con la práctica pues es sacarlas a la luz y transformarlas, pero son un poco de cositas, esos miedos, esas inseguridades pues están allá grabadas, y por eso pues la práctica nos invita a trascenderlas. Entonces la práctica con vaya temor, pues Tommy dice que son súper irracionales los miedos. Entonces me acordé de una práctica que leí alguna vez en un libro de Los Ángeles y me parece bacano, es súper simple, y dice, escriba en 2 minutos los miedos que tenga, o sea, no pare, escriba. Tengo miedo a las cucarachas, al frío, a caerme, a morirme, a que mi mamá me muera, a que pierda el trabajo. Escriba, escriba, así se repitan 2 minutos. Y luego los lee, ¿cierto? Y entonces vas a empezar a borrar los miedos que no están en el presente. O sea, por ejemplo, si tengo miedo a perder el trabajo, pues en este momento tengo trabajo, no existe. Y así sucesivamente. O sea, lo que no es miedo de ya. Entonces te das cuenta, pues, que son unos miedos allá muy locos. Quedarán algunos, ¿cierto? Y luego, entonces, los miedos que no dependen de mí. O sea, yo no puedo hacer nada por eso que le tengo miedo. Entonces lo borro. Y quedarán algunos. Entonces ese miedo, pues lo enfrento ya. Porque ese sí puedo hacer algo, empiezo por ese. Entonces el ejercicio hace que me dé cuenta que los miedos están allá en el ego, pues el ego los genera, y que están simplemente en la mente y que me impiden estar en el presente, además, todo el tiempo. Ese es el ejercicio. Muy bien. Bueno, y Croda, estamos pues hablando de esas características que nos mueven. Croda, Es un otro campo, juego. es el tercero, y Croda es la ira, el odio o la aversión. Es lo contrario, no sé si lo contrario, sí, no, son Son diferentes, pero no son los Tiene contrarios. raga. Lo contrario de raga es bello. Sí, Pero es como lo mismo realmente. Dicen raga es igual a corona al final. ajá. Lleva, Listo. raga lleva a corona, Ok. porque deseo no satisfecho. Ujú, lleva a dolor. A ira. A ira, sí. Entonces, Croda es ira, odio o aversión. ¿Y qué causa Croda? ¿Por qué sentimos Croda? Dice Swami, que es porque juzgamos. Entonces dice, Croda o ira como sinónimo de odio o aversión. La conducta agresiva es solo un aspecto del odio, y la causa fundamental del odio es el juicio. Juzgas que la otra persona está equivocada, que es malvada, que es tonta, que es necia o incorregible, y entonces la odias. Comienzas a encubrir ese odio diciendo, no lo odio, odio su conducta. Como si fueras capaz de ejercitar un juicio tan fino. ¿Acaso tu juicio es tan fino como para poder aislar el pecado del pecador y odiar esa cualidad abstracta del pecado sin odiar al pecador? Es tan teso de hacer eso. El pecado, dice Swami, hermoso, que no nos sintamos tan mal. El pecado es un error que un alma bebé comete en el sendero de la evolución. Entonces, dice, siempre odias a la persona que temes y temes a la persona que odias. Bueno, entonces, dice así. Bueno, la práctica, como de lo que yo pienso que puedo, pues o que yo hago, intento hacer cuando siento aversión, que es como cuando les digo lo de los niños o lo de las personas, que hay una que me gusta más, entonces como que raga, bacano, y cuando hay otra que se me dificulta, me saca pues, o me hace dar odio, rabia, todas esas cosas. Entonces lo primero es no salir corriendo, no huir a esa sensación, ¿cierto? Pues finalmente, pues así lo trato de ver yo como para trabajarlo, es pues finalmente esa persona o esa situación es un reflejo mío, pues realmente no es personal. Si se me dificulta una persona,
no tiene nada que ver con esa persona, es un reflejo de algo que yo tengo adentro. Entonces es mi decisión, pues si aprovecho y me miro a través de esa persona o salgo corriendo, porque prefiero el placer, prefiero estar con los que me siento mejor. Entonces es como la primera parte. La segunda práctica, como en situaciones o con personas que me generen algo así, es ver las cosas buenas. Siempre todos tenemos muchas cosas buenas. Entonces, ver las cosas buenas, buscarlas, pues hacen que también generemos un poquito más de compasión también por esa persona. Y la tercera es como en meditación o en momentos de silencio buscar qué es lo que hay de mí en esa persona que tanto me molesta o en esa situación que no quiero vivir y de la cual normalmente salgo corriendo. ¿Listo? Entonces esas son las tres como características que no me permiten pues también ser realmente un karma yogi, porque yo puedo iniciar, pues y ya vamos a leer como que dice Swami de todas las cosas que hay para servir, o sea, podemos empezar. Dice Swami siempre como empezar como en un círculo cerradito, como empezar a servir en la familia, que es lo más cercano, que realmente es lo más difícil, servir un poquito más afuera y así pues más y más. Pero cuando empezamos a servir o cuando decidimos que ese es un camino que nos puede ayudar, aparecen este otro tipo de cosas. Entonces pues la primera invitación es como decidirse a servir y luego pues si ya estamos como en ese camino, aprovechar ese camino y empezar a trabajar estas tres características que son las que, pues que dice Swami, si esas tres existen realmente no hay karma yoga, aunque realmente cuando se eliminen todas pues ya vamos a tener la experiencia de que Dios está en todo y que realmente estamos sirviendo a Dios, a la creación. Entonces voy a leerles aquí un poquitico sobre las actitudes del karma yogi. Ahí pues esas tres cositas como por si, pues como para que quede algo de práctica. Y cuando pues uno es karma yogi, cuando decide pues servir, hay actitudes, hay dos actitudes muy importantes que ayudan pues muchísimo. Bueno, otra cosa es que, como les dije al principio, Karma Yoga no es un camino aislado, ¿cierto? Necesita mucho pues de los otros caminos y de uno de los que más, pues pienso yo, es del Bhakti Yoga, de la devoción, de la fe, de la entrega a Dios. Y una de estas dos actitudes, la primera es sentir cuando sirvo que soy un instrumento, ¿cierto? Entonces, eso de ser un instrumento, aquí Swami hace referencia a una historia de Krishna que salió a pasear con unos amigos pastores con sus vaquitas y estaban en el bosque y Krishna ve un árbol de mangos y se impresiona mucho y queda extasiado pues como mirándolo y les dice a todos que realmente el mayor karma yogi pues es un árbol porque está lleno de frutos y los está ofreciendo a todos para que los coman. Dice él que normalmente cuando nosotros tenemos frutos que son talentos o cuando conseguimos un mejor puesto o logramos algo, pues nos volvemos antes más egoístas, ¿no? Nos da dificultad de compartirlos y que pues el árbol nos está enseñando como cuando él está cargado, como decía Jorge Iván ese día creo, que casi que es tirándolo, coja, coman, compartan. Entonces pues cuenta esta historia y habla sobre ser un instrumento, que es una actitud que debe tener siempre una persona que está sirviendo. Porque servir no, pues yo siempre lo pensé, pues servir es ir a una fundación, ir a la cárcel, tener una fundación y ayudar. Pero realmente si uno solo hace eso y no tiene una actitud de karma yogi, pues está haciendo, ¿cómo se dice? Servicio social. Servicio social. Un negocio. Sí, o simplemente servicio social, pero lo que hace la diferencia con karma yogi, pues y como desde el enfoque y la práctica del yoga, yo lo veo que es más como una actitud, y una de esas actitudes es sentir que es un instrumento.
Entonces dice el Swami, considérate un instrumento en manos de Dios. Eso es muy bueno para comenzar, decirse a uno es un instrumento. Pero alguna que otra vez considera este factor. Como instrumento en las manos del hombre, la lapicera determina lo que se debe hacer y lo que no. Entonces, la lapicera, yo la tengo en la mano, y él dice, ¿será que esta lapicera piensa en algún momento qué es lo que tiene que hacer o no? Que ella es la que cree que escribe. Entonces dice, es posible para ti estar inconsciente de que eres un instrumento en manos de Dios y aún así serlo. Entonces dice, bueno, aquí da un ejemplo de Swami, pues como él veía que era un instrumento, y siguiendo con la lapicera, dice, sabes que estás viviendo en el espíritu de un instrumento cuando no existe el más mínimo interés egoísta en tus actividades. La lapicera escribirá las palabras, bueno y malo, con igual facilidad, sin interrogarte. O sea, nosotros somos la lapicera y Dios es pues, realmente quien escribe a través de nosotros. Escribirá de izquierda a derecha o de derecha a izquierda sin ninguna motivación en absoluto, sin pensar en el pasado o en el futuro. Similarmente, un karma yogi hace en forma totalmente espontánea lo que el Ser Supremo determina que haga. Eso es lo que veíamos en Swami todo el tiempo. Hacía todo con total espontaneidad y pureza, sin ningún cálculo, sin ninguna motivación. Entonces esa es la invitación a esa actitud de sentirse instrumento. Y decía también que Swami en ningún momento estaba puesto el tiempo diciendo soy un instrumento. Pues que realmente quien siente que es un instrumento no lo tiene que decir, simplemente es una experiencia, ¿cierto? Y ahí como lo de que Karma Yoga también es el intento, pues porque cuando lo leo como que digo, ay no, estamos más atrás que... Pero realmente pues Karma Yoga también es intentarlo y es pensando ahí por ejemplo una práctica para hacer un instrumento, pues yo siento que lo único que uno puede hacer pues es como repetírselo, ¿cierto? Como soy un instrumento interiormente, no decirlo. Y lo otro es también postrarse, pues rendirse ante Dios y entregar las acciones, pues en la mañana cuando uno se despierta y cuando va a empezar el día, como ponerse en manos de Dios, simplemente postrarse y pues no sé, yo digo como te amo, te adoro, gran espíritu, te ofrezco mis sentimientos, mis pensamientos, mis acciones, haz que yo sea una pura nada para que se cumpla hoy siempre tu verdadera voluntad. Entonces es como ponerse simplemente al servicio, a la entrega, porque el resto del día pues uno está creyendo que uno es el que hace, ¿cierto? Entonces simplemente esa acción me parece que ayuda como práctica. Y la otra actitud es ver a Dios en todo y servir a Dios en todos. Esa es la otra actitud. Esas dos actitudes hacen que el servicio no sea solo servicio social, sino que trascienda, pues. Y obviamente hace que se purifique el corazón y que podamos sentir lo que verdaderamente somos. Entonces dice, todo, bueno, y también, ¿cuál es? Todo el que viene a ti te da una oportunidad de servir a Dios en y a través de Él. Es como si Dios mismo viniera a ti en esa forma para darte una oportunidad de adorar. Cuando leí esto me acordé mucho que yo estoy en un colegio de monjas y en el colegio, no sé si había una lectura de la iglesia o algo, pero siempre me quedo que siempre decían que cuando tuve sed no me diste de beber, cuando estaba hambriento no me diste de comer, cuando estaba en la cárcel no me visitaste. Yo nunca entendía decir, pues si Dios está en el cielo, ¿cómo va a decir que va a venir en una persona? No podía pues como comprenderlo. Y con el yoga no, realmente me doy cuenta pues que es la oportunidad y es una práctica de ver a Dios en todo, porque realmente no lo podemos experimentar ya, pero ese intento es hacer el esfuerzo de que si por ejemplo veo a alguien que necesita de comer,
seguro a mi mente puede venir la crítica, no, quién sabe en el qué, quién sabe que lo va a gastar, quién sabe tal cosa. Pero si recuerdo que ese es Dios y que yo diría, ¿qué hago yo si Dios hoy viene a pedirme que tiene hambre? ¿Qué hago? Entonces como hacer ese esfuerzo mental de ver, pues de decirme, voy a creer que ese es Dios, de hacer ese esfuerzo. Y otra práctica como para tratar de ver a Dios en todo o para que se nos haga más fácil servir es, todos tenemos como una persona o alguien que nos genera mucho amor, que amamos mucho, ¿cierto? Entonces pues lo hice en el centro de yoga donde estuve y me sirvió mucho. Y era, pues yo por ejemplo tengo una amiguita que estaba en el centro de yoga Shakti y a mí me hacía súper fácil hacer cualquier cosa, si era para ella lavar la ropa o no sé qué, pero había una que se me dificultaba mucho. Entonces la práctica era, cuando ella me pedía el favor, la otra amiguita, era como, si fuera Shakti seguro lo haría. Entonces digo, supongamos que es Shakti. Entonces la invitación es, porque ahí va uno en contra de esa versión, ¿cierto? Y también ayuda pues como en el momento pues se me hacía fácil con Shakti o se me hacía fácil con mi mamá o con mi hermanito. Entonces como suponer que esa persona es esa a la que yo sí le haría el favor, a la que yo sí serviría, por la que yo sí haría las cosas. Entonces esa es la práctica, elegir pues como alguien por la que yo haría las cosas y hacerlo por las otras personas que se me dificultan. Bueno, para terminar, voy a leer un poquito de Senda Divina porque Swami lo dice muy bonito todo. Entonces dice, el plan de Dios para la evolución del hombre es el trabajo. El amor a Dios y el servicio al hombre es el secreto de una vida auténtica. El significado de una vida verdadera es servicio y sacrificio. La vida está creada para el servicio y no para el egoísmo. Siempre, pues, el karma yoga implica sacrificio, implica pues salirse de esa zona de comodidad, de confort y finalmente pues ir a esos lugares, a estar con esas personas o en esas situaciones donde se me dificulta, entonces finalmente exige sacrificio. Me acuerdo de Swami Brahmananda también que siempre pues estaba diciendo como que el problema es que estamos siempre entre el placer y el dolor. Entonces pues la cosa del placer es que finalmente pues cuando no lo tengo voy al dolor o después de que lo tengo voy al dolor, o sea finalmente es como la misma cosa, la misma cara, el placer y el dolor. Entonces siempre pues como hacer el esfuerzo de cuando estemos en ese momento de hacernos conscientes y decidir enfrentar esas dificultades, esos dolores o esa incomodidad, esas cosas que no nos gustan tanto. Es como con el miedo, si se enfrenta, se empieza a observar y va desapareciendo. Bueno, entonces dice, sacrifícate, cumple tus deberes bien, sinceramente, tus privilegios vendrán sin pedirlos. Mantén tu vida para el servicio de otros. Cuanta más energía pongas en elevar y servir a otros, más fluirá la energía divina hacia ti. Sirve a la humanidad con baba divina, que es actitud devocional, y el cáncer de la individualidad se disolverá. Y finalmente, ¿cómo hacerlo sin apego? ¿Cierto? Dice, es extremadamente difícil, sin apego es sin esperar entonces pues los frutos de la acción, porque finalmente pues Krishna dice en el Bhagavad Gita, tienes todo el derecho a la acción, pero no a sus frutos. Y sí, siempre estamos como voy yo ahí, por más que creamos que no, en el fondo, como voy yo ahí. Extremadamente difícil hacer servicio realmente desinteresado. Mucha gente asciende a la plataforma pública bajo la apariencia de trabajadores desinteresados, pero solo se sirven a sí mismos. Incluso algunos renunciantes, sannyasis, hacen lo mismo. ¿No es muy triste? Las acciones deberían realizarse sin apego, sin la sensación de estar haciéndolas para la pura propia persona. Realiza el trabajo solo para Dios, abandonando incluso el apego a pensar,
para que Dios esté contento. Debes estar preparado para abandonar el trabajo en cualquier momento, por muy interesante que sea y por mucho que te guste. Cuando la voz interna del alma te mande dejarlo, debes renunciar a él inmediatamente. El apego a cualquier trabajo te ata. Comprende bien estos secretos sutiles del Karma Yoga y marcha valientemente en el camino del Karma Yoga. Que tus ideales sean servir al pobre, al enfermo, a los santos, al país, que sean elevar a los deprimidos, guiar a los ciegos, compartir lo que tienes con otros, llevar consuelo a los afligidos, alegrar a los que sufren. Que tu consigna sea tener total fe en Dios, amar a tu prójimo como a tu propio ser, amar a Dios con todo tu corazón, mente y alma, proteger a los animales, los niños y mujeres. Que tu objetivo sea la realización de Dios. Que todos brilléis como gloriosos Jivamuktis y yogis dinámicos en este nacimiento. Om Tat Sat. Om Tat Sat.